Este circuito representa el encendido y apagado de un LED. Está compuesto por un microcontrolador ATmega8, una resistencia limitadora de corriente y un LED. El microcontrolador es alimentado por una fuente de 5 voltios y el LED es alimentado por uno de los pines del ATmega8. El parpadeo se realiza a una frecuencia de 1 Hz, es decir, un parpadeo por segundo. El programa se lo realiza en el IDE Atmel Studio 7 y la simulación en el Proteus. Este es el circuito simulado en Proteus. Tenemos el microcontrolador ATmega8, la resistencia limitadora de corriente y un LED. El cálculo de la resistencia se la hace conociendo el voltaje y corriente necesario para el LED, de acuerdo al LED y al color. El cálculo se lo hace el voltaje que entrega el pin, 5 voltios, menos el voltaje que necesita el LED sobre la corriente. El cálculo da 280 ohmios. La resistencia comercial, 270 ohmios. Este es un medidor de frecuencia para verificar que efectivamente estamos trabajando a la frecuencia que hemos programado. El pin que se eligió como salida es el PB0. Ahora vemos el programa en el Atmel Studio 7. Se trabajará con una frecuencia de 1 MHz. El Atmel Studio 7, en el momento de elegir con qué microcontrolador se va a trabajar, automáticamente nos proporciona la librería, y dentro de la librería el ATmega8. ¿Sí? Esto está así en Solution Explorer, donde dice dependencias. Están todas las librerías que utiliza el programa, las pueden ver. ¿Sí? Para saber el manejo de pines y los nombres de pines, aquí tenemos la librería y el microcontrolador elegido al momento de iniciar el programa. Entonces, este programa funcionará únicamente si lo quemamos o lo simulamos en el ATmega8. ¿Sí? La siguiente es para realizar los retardos, trabajos de tiempo, en este caso trabajar con el delay. En primera instancia declaramos, como está en la simulación, el puerto B0 como salida. Es decir, colocamos un 1 en el puerto B0. Aquí lo podemos observar. El puerto, este es el puerto B, y declaramos como salida el B0. El resto están como entradas. Esto también se lo puede hacer en hexadecimal o en decimales. Una vez designado el PB0 como salida, procedemos a hacer la rutina while, la rutina repetitiva. Primero colocamos el puerto
PV0 como un 1, es decir, 5 voltios. Esperamos medio segundo y colocamos en bajo, en 0 voltios. Y nuevamente esperamos medio segundo. Es decir, encendemos el LED, esperamos medio segundo, apagamos el LED y esperamos medio segundo, y esto se repite. En conclusión, vamos a encender el LED cada segundo. Medio segundo de encendido y medio segundo de apagado. El ciclo va a demorar 1 segundo. En nuestra salida, 1 segundo representa en frecuencia 1 Hz. El programa, como podemos ver, se llama XIO. Lo vamos a simular en Proteus. Aquí tenemos XIO. Lo cargamos a Proteus y trabajamos con 1 MHz. El micro, son sus osciladores internos. Todas estas opciones y elegimos 1 mega, tal como está en el programa. 1 MHz. Ahora bien, como podemos ver, simulamos y tenemos 1 hercio de frecuencia, es decir, parpadea cada segundo. Todo está correcto. Este vídeo está enfocado a la optimización del código. Es decir, este programa, ¿cuánto de memoria nos ocupa en el micro? Para verificar esto, utilizo este quemador de micros, que es el Projist, y voy a cargar el programa. Una vez que cargo el programa, voy a observar cuánto pesa. Perdón, lo vamos a compilar para saber cuánto realmente pesa este programa. Es muy importante la optimización de código. Ahí está, 0 errores. Es muy importante la optimización de código en los micros. Como se sabe, los micros tienen una memoria limitada. En el ATmega8 podemos ver el resumen del datasheet y automáticamente nos va a enviar al ATmega8. Aquí tenemos los pines y características básicas. Aquí podemos ver cuál es la memoria flash del micro, 8 KB. Entonces es muy importante la optimización de código, ya que únicamente tenemos esta memoria en el micro. Como dije, vamos a cargar para ver cuánto pesa. Y aquí tenemos 106 bytes de los 8 aproximadamente 8 KB. Entonces utiliza 106 el programa para ser quemado. Ahora bien, ¿cómo optimizamos estos 106? En el programa, como podemos ver, el puerto se declara tanto entradas como salidas. Esto es un desperdicio de memoria, ya que únicamente vamos a trabajar con el PV0. Estas declaraciones de acá nos ocupan memoria.
Vamos a ver otro programa que hace lo mismo y en otro compilador. Esta es programación C. Vamos a ver ahora en programación Basic. Se utiliza el compilador VAS con ABR. Hace exactamente lo mismo. Se trabaja con el ATmega8, 1 MHz de frecuencia. Declaramos el puerto PB0 como salida. En un lazo repetitivo, encendemos el LED, esperamos medio segundo, apagamos el LED y esperamos medio segundo. Es decir, es exactamente lo mismo. Compilamos y miramos este programa en Basic cuánto pesa. Recordar que en lenguaje C pesa 106 bytes. Cargamos el programa hecho en Basic. Recordar 106 en Basic o en VAS con ABR pesa 168, es decir, 62 bytes más, y el programa hace exactamente lo mismo. La facilidad de programar en Basic tiene se puede decir, su costo en memoria. Entonces, como podemos ver, es mucho más fácil programar, pero se utiliza más memoria. Ahora bien, ya sabemos que es más óptimo programar en C en cuanto a microcontroladores, porque ambos son lenguajes de alto nivel, pero este se puede decir que es más eficiente. Utiliza menos memoria y hace lo mismo. Entonces, vamos a descartar programar en Basic. Vamos a programar en lenguaje C. Bien, estamos ahora en lenguaje C. Vamos a optimizar aún más este programa. Recordar que utiliza 106 bytes. Vamos a abrir el siguiente. Lo comentamos. Y abrimos el siguiente programa. Ok, lo voy a dejar así para hacer una comparación de los cambios realizados. En la declaración del puerto B0 como salida y el resto como entrada, acá hacemos otro proceso. Únicamente se declara el PB0 como salida. El resto de pines no se cambia ni se coloca como entrada. Esto es optimizar la memoria del micro. Esta anotación para colocar un 1 en el PB0 lo pueden buscar en operadores de bits a bits o desplazadores de bits en lenguaje C. Esta es la anotación. Colocar un 1 en el pin PB0. Es decir, no estamos haciendo esta parte de declarar como entrada los otros pines del puerto PB. Optimizamos memoria. No es mucho, pero optimizamos memoria. Lo siguiente es únicamente el pin B0 colocarle un 1. Únicamente el pin PB0.
Es decir, no le estamos colocando ceros a los otros pines. No hacemos cambios en los otros pines, únicamente en el pin PB0. Esperamos de igual manera el medio segundo y colocamos un 0 únicamente al pin PB0. Esta notación es para colocar un 0 al pin. De igual manera, consultar operadores bits a bits en lenguaje C o operadores de desplazamiento. El programa hace lo mismo, pero ahora voy a compilar y vamos a ver qué cantidad de memoria hemos ahorrado. En este caso, este programa 106 bytes. Miremos el nuevo programa. Sí, 104 bytes. Es verdad, se bajó únicamente 2 bytes. Pero sabemos ahora que hay formas de optimizar el código. Y esto se lo hace conociendo formas de codificar en C. Esto hay libros y mientras más formas consultemos, investiguemos y dominemos, pues nuestro código será más óptimo, más eficiente, utilizamos menos recursos, menos memoria y esto nos permite hacer grandes programas en pequeños microcontroladores. Ahora bien, quiero optimizar, se podría decir aún más, este código. Lo comentamos para pasar al siguiente código. Igualmente, hace lo mismo que el anterior, lo que utilizamos otra notación más sencilla. El objetivo de este vídeo también es saber programar de manera eficiente y utilizando una codificación súper rápida. Como podemos ver, esto es más rápido que hacer todo esto. Es decir, nos estamos ahorrando escribir esto y únicamente colocamos 0. El lenguaje C lo entiende. Por eso están estas librerías que se han colocado para poder hacer esto. Como podemos ver, lo que hemos reemplazado es esto. El DD por únicamente un 0. Está definido esto, ¿sí? Esto está definido. En este caso trabajamos con el puerto B, pero este es un ejemplo, está con el puerto D, pero para el puerto B es lo mismo. Si pongo DDR B0, pues es igual que poner 0. El programa lo reconoce que estamos hablando del puerto B, ya que previamente se coloca el DDRB. Es lo mismo, simplemente cambiando la notación, pero esto acelera nuestro tipeo y hace más rápido nuestra codificación del programa. Igualmente, compilo y cargo el programa. Sí, 104. Es decir, no ha cambiado. Lo único que estamos haciendo es cambiando la notación. No hay optimización en la memoria, pero sí en el tipeo. Tecleamos menos. Entonces esta sería una notación bastante rápida.
para teclear nuestro código. Ahora bien, vamos hacia la última optimización y la más importante. Esta se refiere al asunto de encender y apagar un LED. El lenguaje C nos proporciona este tipo de codificación que lo que hace conocido en BASCON es esta instrucción. Cada vez que se da esta instrucción, el pin cambia de 1 a 0 y de 0 a 1, es decir, está parpadeando el LED. De igual manera, lo vamos a correr en este compilador para poder ver la memoria que nos ahorramos. Ya está compilado en el compilador BASCON ABR, que esto es programación basic, y está compilado en lenguaje C en este IDE que es el Atmel Studio 7. Bien, como podemos ver, es una forma mucho más rápida. Nos ahorramos todo esto de encender, esperar. Únicamente le decimos que invierta el valor del pin y espere medio segundo. El programa hace lo mismo. Ahora bien, vamos a ver cuánto hemos ahorrado. 104 utiliza esta codificación, ¿sí? Olvidar que todo esto es el programa, esto y lo de aquí, 104. Ahora bien, con esta nueva forma de codificar en C, veamos cuánto de memoria utiliza. 104. Colocamos acá. Y como podemos ver, se utiliza únicamente 90 bytes. Esta forma ha optimizado bastante nuestro programa. Es decir, conocer la codificación C optimiza nuestros programas. Recordar cómo empezó este programa. Declarando todo el puerto de unos y ceros, entradas y salidas, todo el puerto 0 voltios y 1 en 5 voltios y todo el puerto 0 voltios. Es decir, de esta manera no es tan eficiente. Gastamos memoria y es bueno coger un hábito de programar lo más óptimo posible, porque como les dije, los microcontroladores tienen memoria limitada. Por ello, el programador debe tener siempre en mente que su código sea lo más óptimo posible, como lo vemos aquí. De 106 que utilizaba esto, 106 bytes, ahora utilizamos únicamente 90 bytes. ¿Sí? Hemos optimizado el lenguaje C. También se ha optimizado en el lenguaje BASIC. Veamos este programa cuánto pesa en BASIC. ¿Ven? 160 bytes. Comparado con 90, podemos descartar en asunto de eficiencia el programar en BASCON ABR. Es verdad que es mucho más fácil programar en BASIC, pero aquí se nota claramente las desventajas, que es que utilizamos demasiada memoria y en los micros
Es súper importante utilizar poca memoria, ya que conforme se complica un programa, necesitamos codificar más. Entonces descartamos el utilizar Vasco. Esta serie de vídeos se utilizará el lenguaje C. Y esta es una forma de animar. Y yo también me he animado porque yo he programado en Basic, pero ahora empezaré a programar en C. Y lo que voy encontrando y aprendiendo, pues lo iré subiendo a esta serie de vídeos de programación en C para microcontroladores. Entonces aquí está la codificación del encendido y apagado de un LED, o conocido como parpadeo, en lenguaje C. Como podemos ver, súper sencillo, siempre y cuando se conozca esta instrucción. Todo esto se puede encontrar en temas referentes a operadores de bits a bits en lenguaje C. Dejaré un enlace de una página donde encontré esta información y ustedes pueden revisarla y hacerse con el código. Es decir, no basta con conocer las instrucciones, sino dominarlas y hacerlas parte de su lenguaje C. Imposible aprenderse todo el lenguaje C, pero sí lo más útil en microcontroladores, pues tiene que, con la práctica, irse volviendo un hábito y sobre todo saber usarle. Vemos acá la simulación. La frecuencia 1 hercio, es decir, se enciende cada segundo. Como podemos ver, la frecuencia es 1 sobre el tiempo 1 segundo, 1 sobre 1, pues nos da 1 de frecuencia. Vamos con otro punto muy importante, que es el saber quemar el microcontrolador. Esto va más enfocado a los fusibles, que es muy importante. El momento de quemar, aquí tenemos los fusibles. Estos son los fusibles internos del microcontrolador. Ahora bien, el microcontrolador tiene un oscilador interno. También podemos colocar externos. Aquí podemos ver, tenemos externos y estos son los internos. Estas son las bondades que ya tiene el micro. No tenemos que colocar un cristal externo. Pero tenemos a 1, a 2, a 4 y a 8 MHz que podemos programarle al micro tal y como viene de fábrica. Esto tenemos que colocar un oscilador externo. Ahora bien, a 1 MHz, como se programó, pues funciona correcto. ¿Sí? Y nos da la frecuencia que queremos. Pero ¿qué pasaría si por A o B programamos mal nuestros fusibles y le dejamos en 4 MHz? ¿Observan? Nosotros necesitamos una frecuencia de 1 hercio, no una de 4 hercios. Es decir, necesitamos que encienda el LED cada segundo, una vez. Aquí está encendiendo 4 veces cada segundo. ¿Sí? Necesitamos que encienda una sola vez. Para ello debe estar programado únicamente en 1 MHz. ¿Sí? Esto ahora no es de mucha importancia, pero en el momento de utilizar timers, necesitar unas frecuencias muy altas, ¿sí? Y esto aplicado a, se puede decir, a conversores. Esto tiene mucha importancia el saber utilizar los osciladores, frecuencias. Ahora es muy sencillo.
pero a futuro esto nos va a servir y tiene que estar bien claro. El momento de quemar físicamente, bueno, utilizo este programa que es el ProISP. Este también tiene acá los fusibles. Y esto es real. Esto es con la frecuencia que se va a quemar en el microcontrolador real. Damos clic aquí y como podemos ver, esto representa nuestros fusibles. ¿Sí? Información de esto en el datasheet del microcontrolador a usar. Aquí tenemos el datasheet del ATmega8, donde dice reloj, opciones de reloj. Va a ver cómo calibrar el oscilador interno. Como les dije, aquí están las bondades, lo que tiene internamente ya el microcontrolador, y tenemos que programarle en 1 MHz, es decir, el 3 en 0, el 2 en 0, el 1 en 0 y el 0 en 1. Este registro es lo que tenemos tanto en el Proteus. Bueno, directamente elegimos 1. Y también en el quemador físico tenemos que colocar 0, 0, 0 y 1. ¿Sí? ¿Qué pasaría si quemo así? Tendría esta combinación y quemaría con 4 MHz, pero yo necesito quemar con 1 MHz. Entonces, esto es lo interno. Ya lo externo, ya se debe comprar un cristal externo y colocar con los capacitores. Entonces, como sabemos que necesito 0001, en el quemador también pongo 0001. Ok, cierro y quemo. En este caso no está conectado mi quemador. Anímense a programar en C. Es muy óptimo y es un lenguaje súper general, no simplemente utilizado para hacer programación de microcontroladores. Este es el lenguaje principal para hacer el desarrollo de sistemas operativos. También se realiza programación digital como son las páginas web, etc. Sé que es un poco complicado, pero es mucho mejor que el BASIC en asunto de optimización. Tal vez el BASIC sea bueno de un nivel educativo, pero ya a nivel laboral tiene muchas ventajas esto. El BASIC tiene limitaciones, solo hay demos. Se puede programar hasta cierta cantidad de memoria, cierta cantidad de código. Este IDE, que es el Atmel Studio 7, es libre, se puede programar lo que usted quiera. Y las empresas laboralmente pues prefieren el software libre, ya que no hay necesidad de estar pagando licencias para su uso. Entonces tomar muy en cuenta eso. Eso es todo. Que tengan un buen día y como les dije en un próximo vídeo nos vemos con lenguaje C.